Salmos capítulo 40, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dijo el salmista: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El verso 3 y último. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ayúdeme a orar. Padre amado, una vez más estamos aquí delante de su presencia, Señor, pidiéndole que continúe bendiciendo lo que hemos comenzado a hacer esta noche, Señor, porque todo lo que hacemos es para darle gloria y honra a usted. Gracias, Señor, por toda su fidelidad y por toda su misericordia. Ayúdenos, Señor, a aprender esta noche en el poderoso nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. Cuán importante es la paciencia. Y antes de adentrarnos al tema, amados hermanos, me gustaría hacerle una pregunta y que usted la responda con confianza, con plena confianza. ¿Usted es paciente? Amén. Levánteme su mano si usted tiene paciencia. ¿Es alguien pacífico, alguien pasivo? Voy a decir, alguien que realmente no se irrita, no se enoja, no se desespera fácilmente. Si usted es ese tipo de persona, levánteme la mano, por favor. Gloria a Dios. Entonces es importante que esta noche nosotros entendamos que la paciencia no es una cualidad que nos favorece a cada uno de nosotros. Y me gustaría introducir un título para compartir con cada uno de nosotros, porque cuando hablamos de paciencia, pues estamos hablando de esperar, y es exactamente lo que David le está diciendo al Señor en este Salmo capítulo 40 que acabamos de leer, del verso 1 al 3, en donde vemos que en el verso 1 él está diciendo una gran afirmación que a lo mejor por la pregunta que yo acabo de hacer hace un momento, nosotros no tenemos esa característica, eso que llamamos lo que es la paciencia. Sin embargo, David sí lo aplicó a su vida, y lo vemos en este verso 1, donde él dice que tuvo paciencia y al mismo tiempo esperó en el Señor. Y me gustaría introducir, sin más demora, un título esta noche para compartir con cada uno de ustedes: ten paciencia y espera en Dios. Ese es el título para compartir en esta noche: ten paciencia y espera en Dios. Ahora, antes de adentrarnos a lo que tenemos para compartir, porque quiero ponerle algunos ejemplos de cuando nosotros no somos pacientes, qué es lo que nos espera. Y me gustaría traer unos 2, 3 ejemplos bíblicos o retomados de la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que cuando no tenemos paciencia, cuando no esperamos en nuestro Dios, pues no nos va a ir nada bien. No esperemos que pasen cosas buenas si nosotros no esperamos en Dios. La paciencia, nos dice el diccionario, que es la capacidad, diga conmigo, capacidad de padecer o soportar algo. Una vez más, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo o alguna situación, pero sin alterarse, sin murmurar, sin renegar, sin refunfuñar, sin tanto pensamiento que puede venir a la mente de cada uno de nosotros. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros en esta noche, si usted acaba de reconocer a través de la pregunta que acabo de hacer, no se preocupe, yo estoy en la misma posición que usted, soy bastante impaciente, que en esta noche le pidamos al Señor, al final de esta enseñanza, le vamos a pedir, le vamos a rogar al Señor que nos ayude a ser pacientes primeramente, y número 2, a saber esperar. Porque una cosa es la paciencia y otra cosa es esperar. Son dos cosas que van de la mano. Nadie puede decir yo tengo paciencia, pero es impaciente o no le gusta esperar.
Amén. Entonces es importante que nosotros en esta noche le pidamos al Señor que nos ayude a ser paciente, pero sobre todo a esperar en Él. ¿Y cuánto nos cuesta esperar? Vivimos en un país en donde de alguna manera hay muchas cosas que están mucho más avanzadas y como que todo se mueve mucho más rápido. Tristemente nosotros vivimos en ese mundo o en esa vida que se conlleva en este país, y la humanidad está viviendo de esa manera y muchas veces queremos todo rápido. Amén. Y cuando venimos a los pies del Señor, cuando le hacemos alguna petición, cuando le ponemos una necesidad, cuando clamamos por algo que estamos necesitando, queremos que el Señor responda así como hace el microondas, que calienta en 2-3 minutos la comida y ya, vámonos a comer. Pero nuestro Dios no trabaja así, amados hermanos. Nuestro Dios trabaja muy distinto a lo que nosotros podemos tener en mente en esta noche. Así que es importante que nosotros comencemos a pedirle al Señor paciencia, pero al mismo tiempo esperar solamente en Él, sin alterarnos, sin enojarnos, sin ofuscarnos, sin murmurar, sin absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer es esperar al Señor. Que sea Él el que responda. Que sea Él el que responda, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Ahora vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 15, el verso 1 en adelante. Permítame darle algunos 2-3 ejemplos para que miremos qué consecuencias o qué es lo que pasa cuando no esperamos en el Señor. Cuando nosotros sencillamente tomamos las cosas y tratamos de resolverla por nuestros propios medios. Gloria a Dios. Génesis capítulo 15, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Hay muchísimos ejemplos en la palabra de Dios, hermanos, así que me gustaría compartir unos 2-3 con ustedes en esta noche. Sé que usted los conoce, estos ejemplos de antemano, pero es bueno recapacitar y volver a reexaminar lo que ya conocemos. Génesis capítulo 15, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Verso 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Verso 3: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Verso 6 y último: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién está hablando estos versículos, amados hermanos? De Abraham o de Abraham. No le habían cambiado el nombre todavía al Señor. Cuando revisamos un poco la palabra de Dios, sabemos que Abraham con Sara o Sarai en ese entonces no tenían hijos. Era estéril Sara o Sarai. Ahora nos damos cuenta que Dios da una promesa a Abraham. Cuando él tenía aproximadamente unos 75 años, Dios le da la promesa de que él va a tener un hijo. Y qué maravilloso, amado hermano, esa promesa que Dios le da a Abraham. Ahora, ¿qué tiene que hacer Abraham juntamente con su esposa a partir del momento que recibe la promesa, lo que Dios está prometiendo a su vida? Pues tener paciencia y esperar en el Señor. ¿Correcto? Pero realmente no fue eso lo que pasó. Al menos no por parte de Sara. Sara debería haberse, igual que Abraham, su esposo, haber llenado de paciencia y al mismo tiempo esperar en la respuesta del Señor.
Nos damos cuenta que cuando el Señor llama a Abraham y le hace esta promesa, ellos van camino hacia Canaán. Y nos damos cuenta que pasaron tantos acontecimientos y no vamos a entrar en detalles en esta noche, sino enfoquémonos en este aspecto en el cual el tiempo siguió pasando y Sara no quedaba embarazada. Y comenzaron las preguntas, comenzaron la murmuración, comenzaron: ¿será que Dios mintió? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Abraham pues tuvo una mala comida y eso lo llevó y escuchó algo que no debía escuchar? Porque el tiempo sigue pasando. Si usted revisa cuidadosamente la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando se cumplió la promesa de ese hijo prometido de parte de Dios, no fue a la semana siguiente, no fue al mes siguiente, no fue al año siguiente, no fue 2, 3, 4, 5, 6, 7 años después, sino muchísimo tiempo después. Ahora, en ese transcurso Abraham se mantenía firme esperando en el Señor. Y Abraham esperaba que su esposa también lo hiciera. Pero nos damos cuenta que pasó el tiempo y ella no guardó pacientemente la esperanza en la respuesta de Dios. Vaya conmigo ahí mismo en Génesis, en el capítulo 16, el verso 1 en adelante. Sé que muchas veces vemos los capítulos del uno al otro y creemos que porque todo está tan cerca es que no ha transcurrido nada de tiempo, pero realmente transcurrió muchísimo tiempo. No sabemos exactamente cuánto, pero vemos que ya había pasado mucho tiempo y Sara no esperó en el Señor. Capítulo 16 de Génesis, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice la escritura: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Cómo se llamaba la sierva? Verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Se da cuenta? La murmuración. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Verso 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Verso 5 y último. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora, note que Sara no tuvo la paciencia para esperar la respuesta de Dios y comenzó a desesperarse, comenzó a renegar, a murmurar, porque Dios prometió algo, pero esa respuesta no se ha cumplido. Ahora, pregunto yo en esta noche, estimados hermanos y hermanas, ¿usted ha recibido alguna promesa de parte de Dios? ¿Usted ha recibido algo o usted ha estado pidiéndole a Dios por algo? Digámosle una petición, por un familiar, por un ser querido, por un amigo, por un mejor trabajo, por algo que usted le ha estado pidiendo y tal vez ya transcurrió algo de tiempo y la respuesta parece que aún no ha llegado. Ahora, ¿qué es lo que sigue a continuación? Bueno, si somos obedientes en el Señor, si somos personas temerosos de Dios, si somos personas que confiamos y le creemos al Señor, pues deberíamos de continuar llenándonos de paciencia y continuar esperando en el Señor, esperando la respuesta del Señor. Porque eso fue lo que dijo David: pacientemente esperé al Señor. Y después, o sea, porque muchas veces creemos que cuando David dice pacientemente esperé al Señor, es que eso es un instante, una hora, unos días, unas semanitas. No, estamos hablando de tiempo. Usted se recordará un poco, y lo mencioné en la última enseñanza que estuvimos dando acerca de David, que cuando David fue llamado a ser
rey de Israel, él era solo un muchacho. Dicen los estudiosos que más o menos David andaba por los 15, 16, cuanto mucho 17 años. Pero desde ese punto hasta el momento en el cual comenzó a gobernar ya como rey de Israel, ya había sido ungido, pero no ejercía el cargo de rey. Desde ese punto hasta el momento de llegar a ejercer el reinado, a ser ya el rey de Israel, transcurrió muchísimo tiempo. Entonces, cuando David dice pacientemente esperó al Señor, no es porque él lo vio o que alguien se lo contó, es que él lo vivió en carne propia. Y a lo mejor en el transcurso del momento en el cual él era ungido ya como rey, al punto de ya ejercer ya lo que es ese cargo de rey, transcurrieron un sinfín de cosas. Como que la misma familia, los mismos amigos, los mismos conocidos le dijeran: ¿y no que tú eres el rey de Israel? ¿Y por qué no estás ejerciendo el rey de Israel? Yo veo que Saúl sigue siendo el rey y no tú. Y tantas cosas que pudiéramos mencionar en esta noche, amados hermanos. Y estoy trayendo esto porque a lo mejor hay alguien que me está escuchando en esta noche que ha llegado al punto que se ha impacientado. Ha llegado al punto en el cual ya dejó de esperar en el Señor. Y eso es bastante peligroso, amados hermanos, porque cuando nosotros dejamos de esperar en el Señor, automáticamente estamos dejando de confiar en Él. Y cuando dejamos de confiar en Él, cuidado y mucho ojo, cualquier cosa puede venir a estar en vez de nuestra confianza, de nuestra gratitud al Señor. Cualquier cosa, amados hermanos, de lo que hay en esta tierra, que Dios nos ayude, porque es importante que nosotros continuemos esperando en el Señor, porque Él tiene promesas grandes para cada uno de nosotros. Y en esta noche el Señor está diciéndonos: no te desesperes, no te desalientes, no te desanime, mantente firme esperando en la respuesta del Señor, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Oh, mi amada iglesia, usted y yo necesitamos continuar esperando en el Señor, aunque no miremos la respuesta en este tiempo, aunque no miremos la respuesta en este tiempo. Gloria a Dios. Sarai se impacientó, Sarai se desesperó. Yo no sé si usted ha caído en la desesperación, pero es terrible la desesperación. ¿Sabía usted, amados hermanos, que en lugares, ya sea en río o en el mar, han muerto personas que son nadadores profesionales, se han ahogado? ¿Sabía usted eso a manera de ejemplo? Y cualquiera diría: ¿cómo es posible que alguien que es un nadador profesional se ahogue en el mar o en el río o cuando está en agua? Pues alguien que es profesional, alguien que ha sido entrenado, alguien que ha sido capacitado. Y la respuesta más lógica es que siendo un profesional, pero en un determinado momento se desesperó. Y cuando se desespera, como que la mente se bloquea, la mente se cierra y se le olvida que es un nadador profesional, y ahora pues le pasa como cualquier persona inexperta o que no sabe nadar, y termina ahogándose fácilmente. Ahora, la desesperación, amados hermanos, no es un buen consejero. La desesperación muchas veces se va a presentar en nuestra misma mente o a través de alguien conocido, a través de la misma familia o a través de alguien de afuera, pero muchas veces se va a presentar de tantas maneras y debemos reprenderla en el nombre del Señor Jesús. Permítame presentarle un segundo ejemplo que lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 21, el verso 4. Libro de Números, capítulo 21, el verso 4. Ten paciencia, hermano, hermana, espera en el Señor. Ten paciencia, amada hermana, y espera en el Señor.
Ten paciencia, amada iglesia, y esperemos todos juntos en el Señor. Números capítulo 21, el verso 4, si usted lo tiene, me dice aleluya. Números capítulo 21, el verso 4 dice la escritura: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Escuche la pregunta. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cómo le suena esas palabras del pueblo de Israel, que lo sacó de la esclavitud de Egipto y ahora los está conduciendo a la tierra prometida, nuestro Dios, a través del siervo Moisés? ¿Cómo le suenan las palabras que en donde el pueblo le está murmurando, quejándose, lamentándose y diciendo: Dios, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Allá estábamos bien, allá comíamos bien, allá nos iba bien. Y comenzaron a renegar, a murmurar acerca de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Pregunto yo, y no me lo responda, por favor, a usted mismo respóndase la siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Usted se ha quejado de Dios alguna vez? No me responda, ni le voy a pedir que levante la mano. A usted mismo piense por un momento y reflexione. ¿Usted se ha quejado alguna vez de Dios? ¿Ha murmurado en contra de Él porque las cosas no salieron bien? Porque las cosas no salieron como usted esperaba que salieran. Oh, amados hermanos, debemos de entender que cuando el pueblo de Israel estaba murmurando contra Moisés, lo estaba haciendo contra Dios mismo. Debemos de entender, amados hermanos, que si nosotros no esperamos en Dios, entonces nos acompañará un espíritu impaciente, un espíritu de desesperación que nos va a empujar a caer en la murmuración, a renegar, a criticar, a señalar todo aquello que está a nuestro alrededor. Y muchas veces el primero es el pastor, la esposa del pastor, hermano Rodolfo, el hermano tal, el hermano. Y empezamos a señalar y a ver cosas negativas y todo eso, porque de alguna manera estamos cayendo en la desesperación. De alguna manera ya no estamos confiando en el Señor. Pero usted y yo en esta noche debemos de pedirle al Señor que nos ayude a confiar ciegamente en el Señor, a esperar con todo nuestro corazón en el Señor. Pocos amén, pero es la verdad, hermanos. Si usted y yo no esperamos en el Señor, vamos a estar esperando en alguien más. Amén. Si usted y yo no esperamos en Dios, ¿en quién vamos a esperar? En tantas cosas. En el príncipe de las tinieblas, en las cosas de este mundo, en la vanidad y tantas cosas que hay en este mundo. Vamos a estar confiados en estas cosas, pero usted y yo debemos de esperar en el Señor. Él es fiel y justo. Lo que promete lo cumple. Él ha prometido venirnos a levantar y llevarnos a la patria celestial. Yo no sé si usted se emociona, amado hermano, pero es una promesa grande que el Señor nos ha hecho. Yo no sé si alguien estará diciendo: sí, pero ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Y sabe por qué no ha venido el Señor todavía? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? Porque hay muchas almas que salvar. Amén. Ese es un punto, pero también usted y yo no estamos listos para ir. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque siempre decimos: no, ¿por qué Cristo tarda en venir? ¿Será que las almas faltan muchas almas? Sí, faltan almas, pero también usted y yo no estamos listos. Muchas veces nosotros estamos así y después estamos así. ¿Y qué pasa si en ese momento que estamos abajo viene Cristo?
Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que el Señor tiene promesas grandes para cada uno de nosotros. El pueblo de Israel está murmurando, renegando, y sabemos que Dios hizo cosas grandes y maravillosas en medio del pueblo de Israel. Pero Israel no estaba viendo objetivamente, es decir, no estaba reconociendo lo que el Señor estaba haciendo en medio de ellos. Y lo más inmediato era el siervo de Dios. Pobrecito Moisés, sufrió demasiado, hermanos. Yo no sé si usted ha leído detenidamente la vida de Moisés. Sufrió bastante. Sufrió demasiado, y la Biblia dice que era un hombre demasiado pacífico, demasiado paciente, un hombre que siempre esperaba en el Señor, que aun cuando Dios quería destruir al pueblo de Israel, él se metía y decía: no, Señor, no lo destruya, porque ¿qué dirán las naciones? ¿Qué dirá, Señor, las naciones? Y vemos que Moisés siempre estaba obrando, intercediendo a favor de su pueblo, pero su pueblo no quería saber nada de él. Su pueblo estaba desesperado, ya no querían esperar en el Señor. Es peligroso, amado hermano, cuando ya no esperamos en el Señor. Porque cuando ya no esperamos en el Señor, comenzamos a perderle sentido a todo lo que hacemos dentro de la obra del Señor. Comenzamos a perderle sentido y todo le restamos importancia o valor, y ya no queremos caminar, ya no queremos hacer lo que nos corresponde. Permítame presentarle un tercer ejemplo. Vaya conmigo al libro de Jueces, al capítulo 13, el verso 2. Libro de Jueces, capítulo 13, el verso 2. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Aleluya. Hay muchísimos ejemplos, amados hermanos, que encontramos en la palabra de Dios. Pero si por alguna razón los ejemplos en la palabra de Dios no le alcanzan, mirémonos a nosotros mismos. Aleluya. ¿Cómo nos ha ido cuando hemos tomado la decisión de no esperar en el Señor? Nuestra vida es un ejemplo, amados hermanos. Nosotros hemos tenido cosas buenas, pero también nos han sucedido cosas malas. Y las cosas malas que nos han sucedido no es por causa de Dios, es por causa de nuestras malas decisiones. Pocos amén, pero eso es la verdad. Dios no quiere que nos vaya mal a ninguno de nosotros. Y cuando las cosas nos han salido mal, no es porque Dios ha querido, es que muchas veces nosotros hemos tomado decisiones equivocadas, decisiones mediante las cuales nos hemos lamentado. Jueces capítulo 13, el verso 2. Una vez más, si usted lo tiene, dígame amén. Dice la escritura: había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Verso 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Verso 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Verso 5 y último. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿De quién está hablando estos versículos que estamos leyendo, amados hermanos? Estamos hablando del gran libertador del pueblo de Israel, llamado Sansón, que vino como resultado de una promesa, porque esa familia no tenía hijos. Y me gustaría abrir un paréntesis aquí, amados hermanos, para los que son papás. Me gustaría abrir un paréntesis, que yo sé que tal vez nuestros hijos o los hijos que tenemos, de alguna manera no ha habido ninguna complicación para traerlos y no ha tenido ningún percance, y gloria a Dios por ello. Y quizás muchas veces no alcanzamos a valorar la grande bendición que Dios nos ha dado con el hecho de convertirnos en padres. A veces no alcanzamos a valorar, pero preguntémosle a alguien, a una mujer que no puede concebir. Preguntémosle a un padre que quiere engendrar o quiere convertirse en papá, pero no puede por distintas razones. Y cuando finalmente ocurre eso, vemos
el gozo, la alegría, la entrega, la alabanza, la gratitud a nuestro Dios porque ha ocurrido un grande milagro en sus vidas. Y valoran tanto a esos hijos y tratan de encaminarlos en el Señor, de mostrarles la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Pero vemos la gratitud, amados hermanos. Pues exactamente lo que pasaba con los padres de Sansón. También tenían ese problema. Y Dios dio esa promesa que mediante el nacimiento de este pequeño llamado Sansón, Dios iba a libertar a su pueblo Israel. Pero una cosa son los padres y otra cosa son los hijos. Porque Sansón fue creciendo y cuando llegó el momento de casi ser un adulto, comenzó a tomar un camino distinto. Ya no continuó esperando en el Señor, ya no continuó confiando en el Señor, sino comenzó a confiar en sí mismo, en el don, en el talento, en la habilidad o capacidad que Dios le había entregado. Ahora, sé que él era un hombre muy fuerte, pero el don o el talento no era de él. Si es bien es cierto, había sido dado a él para que lo administrara, para que libertara a la nación de Israel. Pero quien es el proveedor de ese talento es nuestro Dios. Y él comenzó a separarse, él comenzó a desligarse, él comenzó a ya no esperar en el Señor, sino comenzó a ver lo que tenía. Ahora, menciono esto, amados hermanos, porque muchas veces podemos caer en la desesperación y en vez de mirar a Dios, comenzar a mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué le voy a seguir pidiendo por un trabajo a Dios cuando yo tengo manos, tengo capacidad, sé el trabajo y yo puedo ir a cualquier lugar y puedo conseguir trabajo fácilmente? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he escuchado personas, he escuchado creyentes que dicen, ¿y para qué? No tengo necesidad de ir tanto a la iglesia, si yo puedo resolver muchas cosas sin necesidad de estar tanto tiempo metido en la iglesia. Comienza a desviarse de la promesa, de la bendición de Dios y ahora comienza a confiar en sí mismo. Yo no tengo que forzar tanto a mis hijos para que ellos busquen de Dios. No tengo que hacer tanto. Y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Lo mismo le pasó a Sansón. Dejó de mirar al Señor. Dejó de adorar al Señor. Dejó de creerle a Él. Dejó de esperar en Él y comenzó a mirarse a sí mismo. Mire lo que le pasó. Ahí mismo en Jueces, capítulo 16, el verso 17. Jueces, capítulo 16, el verso 17. Estoy saltándome con los ejemplos, hay muchísimos. Si usted quiere comprender un poquito más a profundidad esta historia en su tiempo libre en casa, le animo que la lea 1, 2, 3 veces y va a ver que hay grande enseñanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Jueces, capítulo 16, el verso 17. Usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora Sansón se enfrentó a una mujer que no lo amaba, solamente estaba jugando con él y lo único que quería era un dinero que le habían ofrecido para que ella pudiera conseguir el secreto del por qué este hombre llamado Sansón tenía muchísima fuerza. Ahora él le revela el secreto y vemos, si usted lee la historia a profundidad, nos damos cuenta que le cortan el cabello a Sansón, desaparece su fuerza y fue el hazmerreír. Ahí mismo en el capítulo 16, el verso 30, miremos cómo termina la vida de este ungido de Dios, de este instrumento en las manos preciosas de nuestro Dios. Aleluya.
Y es que debemos recordar, amados hermanos, que mientras somos instrumento en la mano de Dios, Dios va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Pero cuando nosotros decidimos apartarnos del Señor, cuando nosotros dejamos de esperar en el Señor, posiblemente vamos a seguir siendo usados, pero ya no, la gloria ya no va a ser para el Señor, sino para nosotros. Y ojo, porque allí vienen terribles consecuencias. Jueces capítulo 16, el verso 30 dice: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Cómo acabó este hombre llamado de Dios? Con una grande promesa desde antes de nacer. Fue el hazmerreír. Le sacaron los ojos, lo golpearon, lo torturaron y finalmente muere lejos de la presencia de Dios. Ahora, amados hermanos, nos damos cuenta que cuando nosotros nos desesperamos, no pasan cosas buenas, hermano. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted anda apurado en la calle y porque quiere llegar rápido a un lugar, como que todos los semáforos están en rojo? Como que hay mucho tráfico, como que delante de usted o a los lados la gente está manejando demasiado despacio. Dice, qué tortuga, no avanza. Lo digo por experiencia. Cualquier parecido es coincidencia. Ahora, y comenzamos porque ya caímos en la desesperación. Y en la desesperación pegamos acelerones, le echamos el carro a alguien, no vimos el peatón, estuvimos a un pelito de atropellar a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. La desesperación nos lleva a hacer cosas terribles, amados hermanos. Ahora, déjenme decirle, amados hermanos, que usted y yo, esta noche, ya casi vamos a ir terminando, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener paciencia, que nos ayude a saber esperar. Esperar. A nadie le gusta esperar. Yo sé, yo soy el primero, pero en el Señor tenemos que esperar, amados hermanos. Tenemos que esperar, no podemos caer en la desesperación, porque cuando caemos en la desesperación, amados hermanos, nada bueno nos va a pasar. Nada bueno nos va a ocurrir. No podemos caer en la desesperación. Vaya conmigo a Santiago capítulo 5, el verso 7 en adelante. Sabe que muchos han venido a los pies de Cristo a lo largo de toda la historia. Vinieron por un par de meses, años, perseveraron, buscaron de Dios y de repente se les acabó la paciencia. Ya no decidieron continuar esperando y ahora están afuera. Y no crea que están gozándose, como decimos en mi tierra, a cuerpo de rey, sino que están pasando muchas situaciones terribles en su vida. Santiago capítulo 5, el verso 7, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice la escritura: por tanto, hermanos, ¿usted es hermano? Amén. Los hermanos digan amén. Amén. Las hermanas digan gloria a Dios. Muy bien, esta palabra es para nosotros. Por tanto, hermanos, tened paciencia en todo el 2025. O un par de añitos. No, miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pregunto yo, ¿alguien sabe cuándo viene el Señor? Porque así solo un par de añitos y ya tranquilo. No, nadie sabe cuándo va a venir el Señor a recoger a su iglesia. Ahora, note que la palabra de Dios nos invita y nos anima a tener
paciencia hasta la venida del Señor. Sigamos leyendo. Mirad cómo el labrador, ahora pone una ilustración, un ejemplo para que usted y yo podamos entender lo que nos está diciendo el Espíritu Santo de nuestro Dios a través de su bendita palabra. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Note que nos invita a tener paciencia y al mismo tiempo afirmar nuestros corazones, porque Dios sabe que nosotros somos impacientes, que nos desesperamos fácilmente. Entonces el Señor dice: no quiero que estés distraído, no quiero que estés allí murmurando, no quiero que estés allí inquieto. Quiero que continúe reafirmando la paciencia en mi venida, porque mi venida está muy cerca. Verso 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros. Gracias a Dios, aquí no pasa eso, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Verso 10 y último: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí no hay quejas, ¿verdad, amados hermanos? Aquí nadie se queja. Aquí todos aman al pastor. Amén. Pocos amén. Gloria a Dios. Me están preocupando ustedes. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por la boca muere el pez, dice. Gloria a Dios. Ahora, tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que día con día tenemos que buscar la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Decirle, hermano, ¿por qué nos cuesta ser sinceros con el Señor y decirle: Señor, yo soy impaciente, Padre, yo me desespero fácilmente? Ayúdame, Señor, porque yo necesito cada día más y más de ti. Note que dice: tomemos como ejemplo a los profetas. Y cuando miramos los profetas, amados hermanos, vaya que sí tenían paciencia. Le pregunto yo a usted, si el Señor le dijera: tienes que andar desnudo, encueradito por unos 3 añitos nada más, ¿usted lo haría? Levánteme la mano, ¿quién lo haría? Andar así, chuloncito, chulón decimos en mi tierra, desnudo, encueradito, en paños menores, pues vaya, así como Dios lo trajo al mundo. Usted andaría unos 3 años así desnudo, completito, exponiendo todo, que todo el mundo sepa cómo es, por delante y por detrás, por arriba y por todos lados. ¿Usted andaría así? Pero hay un profeta que sí estuvo dispuesto a hacerlo por amor a Dios, y tuvo paciencia, y tuvo aquella gratitud y aquel deseo de esperar en el Señor. Usted, se lo voy a dejar de tarea, es el profeta Isaías. Le animo a que busque esa porción en su tiempo libre. Note que Isaías, Dios le dio ese llamado o esa tarea de andar así, pero no le dijo cuánto tiempo iba a andar así. Isaías sabía que tenía que quitarse la ropita y andar así. Ahora, no era porque Dios quería que todo el mundo viera a Isaías, que viera cómo era. No. Era algo simbólico para el pueblo de Israel, para que ellos entendieran que ellos estaban desnudos, que prácticamente ellos estaban desprotegidos completamente, que la mano de Dios se había apartado del pueblo de Israel. Hay tantas cosas que podemos aprender de esa situación, pero note, Isaías sabía que Dios lo mandó así, pero no sabía el día en el cual el Señor le iba a decir: bueno, como para que no te vayas acostumbrando a andar sin ropita, ahora vuélvete a poner la ropita. No sabía, amados hermanos, pero lo hizo por amor a Dios. Por eso digo yo, ¿usted lo haría? ¿Qué me dice de aquel profeta que el Señor lo mandó a que comiera excremento? ¿Usted lo haría? Usted diría: no, yo no lo hago, está loco, ese no es Dios. Hay un profeta que sí. Y le dice el profeta: Señor, no se enoje, pero yo nunca he comido excremento humano.
Y le dice, Señor, ok, te voy a permitir que comas excremento de animales. Le animo. Esto es bíblico, amados hermanos. Y hay otro simbolismo, otra gran enseñanza de todo eso. Pero hubo un profeta llamado Ezequiel que estuvo dispuesto a esperar pacientemente en el Señor. Ahora, imagínense que el Señor no nos ha puesto ninguna tarea parecida a la de Isaías, ninguna tarea parecida a la de Ezequiel, ninguna tarea parecida a la de Jeremías, ninguna tarea parecida a la de Daniel, Amós, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros estamos desesperados. Como que, no, Dios no me escucha, Dios no responde. ¿Por qué Dios no me respondes? ¿Por qué Dios no hace lo que yo le he pedido? Tengo semanas o un mes o un año o 2 años de estarle pidiendo por esta petición y Dios no me ha respondido aún. Mejor me voy al mundo, a pecar allá al mundo porque allá me iba bien y ahora que estoy en la iglesia todo me va mal. Ten paciencia y espera en el Señor. Ten paciencia, amados hermanos, y espera en el Señor. Dígale a su hermano que tiene a la par o hermana que tenga a la par, ten paciencia y espera en el Señor. Hermano, el Señor tiene promesas para nosotros. El Señor tiene respuestas para nosotros. ¿Sabe que muchas veces Dios no hace las cosas que le hemos pedido? Muchas veces no es porque no quiera hacerlas, sino que está probando nuestra paciencia. Está probando a ver si somos buenos, así como somos buenos para pedir, somos buenos para otras cosas. Porque a veces somos buenos solo para pedir, hermanos. Allá en mi tierra, el que anda pidiendo a cada rato le decimos piriche. En mi país. ¿Qué piriche sos? Le dice, o sea, solo pidiendo, pide. A veces así somos con el Señor. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Que mi hijo, que mi hija, que el fulano, que el mengano. Y dame. Y pocas veces, Señor, aquí te traigo. Aquí está mi corazón. Aquí están mis manos. Aquí están mis pies. Aquí está este cuerpecito que es templo y morada tuya, Señor. Se acabaron los amén. Se acabaron los amén. Hermanos, tenga paciencia y continúe esperando en el Señor. Pastor, pero es que ya pasó demasiado tiempo. Hermanos, le voy a decir esto a manera de testimonio y quizás a usted, bueno, ya lo he contado antes, pero quizás para usted dirá, ese es un testimonio de derrota. Yo llevo más de 25 años de estar orando por la conversión de mi madre. Más de 25 años orando por la conversión de mi mamá. Y hasta el día de hoy, aparentemente, no ha pasado nada. Y cualquiera diría, no, eso no es testimonio. Para mí sí lo es. Porque el hecho que ella no haya venido no significa que Dios no está oyendo. Está con vida todavía. Y mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Para mí es un gran testimonio. Pasó una etapa de cáncer, la pasó, gloria a Dios, y ahora está bien. Ese es un gran testimonio, amados hermanos. Tal vez no ha venido y no está como usted y yo, nosotros que venimos a todos los cultos y todo eso, peleando el tráfico para venir temprano a la casa de Dios y tantas cosas. Tal vez no está así, pero yo sigo creyendo en el Señor. Abraham esperó más de 25 años para la promesa de su hijo y no se desesperó. Por eso estoy mencionando estos ejemplos para que nos demos cuenta, hermano, que nosotros muchas veces como que Dios es, no sé, Aladino, el de la lámpara mágica, lo frotamos y ya, Señor, ¿qué quieres? 3 deseos, ¿qué vas a pedir? Y muchos dirían, Señor, que me gane la lotería. Muchos, que me arregles este cuerpecito.
Pero Dios no es así, amados hermanos. Nuestro Dios, antes de proveer para lo material, para lo financiero, Dios está interesado en nuestra alma, en nuestra salvación. Todas esas cosas van a venir por añadidura. Lo primero que le importa a nuestro Dios es nuestra salvación. Nuestra salvación, amado hermano. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar el pueblo de Israel para poder entrar finalmente a la tierra prometida? Más de 40 años. Ahora, tenga paciencia y espere en el Señor. Sí, pero es que solo llevo 2 años. Muy poquito, apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Recuerde que el Señor no vive en el tiempo de nosotros. Nosotros sí, cada vez más nos vamos haciendo más viejitos. Ya la barriguita va, en vez de ir creciendo, va para abajo ya. Ahora nos damos cuenta, amados hermanos, que el Señor tiene promesas para cada uno de nosotros. Pregunta del $1.000.000. ¿Por qué nos cuesta ser pacientes y esperar en Dios? Pregúntele a su hermano que tiene a la par. ¿Por qué te cuesta ser paciente y esperar en Dios? ¿Por qué? Déjeme darle algunas razones del por qué nos cuesta ser paciente y esperar en Dios. Nosotros podemos esperar en cuestiones migratorias, no tenemos problema. Vamos a solicitar un trabajo y nos dice, ¿sabes qué? Hoy no tengo, pero te voy a llamar, y esperamos y no tenemos problema. Pero cuando se trata con nuestro Dios, como que sencillamente algo pasa, como que nos desesperamos fácilmente. ¿Por qué nos cuesta ser paciente y esperar en Dios? Número 1, por falta de oración. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6, el verso 10. Por falta de oración. Efesios capítulo 6, el verso 18, perdón, corrijo. Efesios capítulo 6, el verso 18. Ya estamos terminando, amados hermanos. No quiero que se vaya y que salga con esa pregunta. Pero al final, ¿por qué es que nos cuesta? Pues porque ya somos así, o porque es lo que está pasando. Bueno, Efesios capítulo 6, el verso 18. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice la escritura, orando de vez en cuando. Orando una vez a la semana. Orando una vez al mes. Una vez al año, no hace daño. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El cristiano que mantiene una oración constante delante de Dios siempre va a estar manteniendo esa comunión, esa intimidad con nuestro Dios, y por lo tanto va a ser un creyente con mucha confianza, no en las cosas de esta tierra, sino en Dios. Y por lo tanto su mirada va a estar puesta siempre en el Señor. Aunque el enemigo le ofrezca tantas y tantas cosas de esta tierra, va a decir, gracias, estoy bien, sigo confiando en el Señor, sigo esperando en Él, sigo esperando a que Él me dé la respuesta. Eso es lo que David estaba diciendo, pacientemente esperé yo al Señor. Entonces, si no hablamos con nuestro Dios, entonces, ¿cómo le vamos a creer a Él? ¿Cómo vamos a saber de Él? Número 2, ¿por qué nos cuesta ser paciente y esperar en Dios? Por falta de conocimiento de nuestro Creador y de su bendita palabra. Si no lo conocemos a Él, quién es Él, cómo actúa, cómo trabaja, cómo obra en cada uno de nosotros, jamás vamos a poder llenarnos de paciencia y esperar en el Señor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 39. Juan capítulo 5, el verso 39. Cuando usted lo tenga, me dice amén.
Juan capítulo 5, el verso 39, dice la escritura: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, es decir, hay que estudiar la palabra de Dios para conocer a nuestro Dios. Pero alguien dirá: pastor, yo la leo. Bueno, pero es que una cosa es leerla por un corto tiempo y otra cosa es estudiar la palabra de Dios. Leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios son cosas muy distintas, y es importante que nosotros saquemos ese tiempo para reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Si nosotros no leemos, no estudiamos, no meditamos en la palabra de Dios, entonces vamos a ser absorbidos por cualquier cosa en esta tierra. Y número 3, ¿por qué nos cuesta ser pacientes y esperar en Dios? Porque somos desconfiados por naturaleza. ¿Sabía usted que a nosotros nos cuesta confiar cuando ya somos adultos? Los niños no tienen ese problema. Usted puede traer niños de diferentes lugares, de diferentes hogares, y en una cuestión de un corto tiempo, ellos se hacen amigos y ellos confían y hablan tantas cosas y no tienen ningún problema. Pero cuando ya somos adultos, la cosa cambia. Somos desconfiados por naturaleza. Nos cuesta confiar, nos cuesta esperar, nos cuesta de alguna manera interactuar con alguien que no conocemos. Por eso es importante que usted y yo no descuidemos la oración. Póngase en pie en esta hora y no descuidemos el estudio de la palabra de Dios. Y por supuesto, venir a la casa de Dios, ayunar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenga paciencia y espere en el Señor. Pastor, eso se escucha bien fácil. Sí, la verdad, se escucha súper fácil. Le soy sincero y honesto. A mí me cuesta muchas veces esperar en el Señor. Pero gracias al Señor que a través de la oración Él puede venir y quitar tantas cosas de nuestra vida que de alguna manera nos agobian, de alguna manera nos apartan del propósito de Dios. Por eso es importante que usted y yo continuemos orando en todo tiempo, en todo momento. Que hay otras cosas que podemos descuidar o pasar por alto de esta tierra, pero no el orar, el buscar a nuestro Padre Celestial, el aprender de su bendita palabra. Voy a abrir este altar. Le invito en esta noche para que vengamos al altar y platiquemos con el Señor. Y le digamos en esta noche: Señor, yo quiero tener paciencia y esperar en ti. Vamos a venir al altar a orar, hermanos. Vamos a buscar la presencia de Dios en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a buscar su presencia. Que nos ayude a ser personas que confiamos en Él. A ser personas que vamos a esperar. Vamos a esperar, hermanos. Vamos a esperar en esta noche. Como acabo de decir, se escucha fácil. Se escucha fácil. Confiar, tener paciencia, esperar en el Señor. Se escucha fácil, hermanos, pero no lo es. No porque Dios no quiera, sino porque nuestra naturaleza muchas veces no quiere. Nuestra naturaleza muchas veces no quiere. Es importante que usted y yo en esta noche hablemos con el Señor. Hablemos y le digamos con completa sinceridad: Señor, ayúdame a ser paciente. Dijimos que la paciencia es la capacidad de aguantar, de soportar lo que sea, sin enojarse, sin murmurar,
Por eso vemos a la iglesia primitiva, Pablo, Timoteo, Juan y todos los de la iglesia primitiva. Lo golpeaban, lo perseguían, lo metían a la cárcel, algunos los mataban, etcétera, 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 y ellos no se apartaban del camino del Señor. Ellos no se apartaban del evangelio del Señor Jesucristo. Ellos con mucha más gana continuaban sirviendo al Señor. Con mucho más deseo, con mucho más gratitud, continuaban esperando en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían entendido que esa era la tarea, eso era el mandamiento. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Oiga, amado hermano, hermana, esa es una promesa grande que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Él dijo hace más de 2000 años: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, dijo el Señor, ustedes también puedan estar. Yo no sé si usted lo cree en esta noche. Yo no sé si usted cree la promesa del Señor. Cuando Él dijo: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé si usted cree esa promesa de Dios, pero Él lo dijo claramente: no está solo, no está sola. El Señor está con cada uno de nosotros. Si tú te sientes solo o sola, es porque has dejado de orar, es porque has dejado de buscar la presencia de Dios, es porque has dejado de entregarle tu vida al Señor, es porque ya no estás aprendiendo de su palabra, es porque tu comunión con el Señor ha sido interrumpida. En esta noche, hermano, iglesia de Dios, digámosle al Señor que nos ayude. Digámosle al Señor en esta noche que nos ayude. Digámosle al Señor